Y bien, un poco el objetivo modesto de esta presentación es plantear una pregunta, pero una pregunta que se considera ausente, pertinente y relevante. Bueno, un par de comentarios iniciales. La primera es que en la mañana, cuando me puse a revisar el programa de hoy, me dio un poco de miedo, porque yo no conocía este Instituto de Ciencias del Mar. Entonces, cuando lo busqué, me salió que estaba en Ciudad del Carmen. Y a mí me espantó mucho. Dije, no manches, el logro me va a cobrar como 20,000 pesos. Pero bueno, realmente yo no conocía ese instituto y me da mucho gusto estar aquí. Como un primer preámbulo, y como un segundo, me da mucho gusto también que particularmente haya sido esa la ponencia que me antecedió, porque es justo el marco teórico el que yo tomo, el de la economía ecológica, particularmente el de David Barkin, que es el que plantea la compañera, y me parece también bastante pertinente esa ponencia porque pensemos, por ejemplo, ahora bueno, rumbo al escenario 2018, el escenario político mexicano. Incluso las banderas políticas más progresistas se plantean un entorno extractivista, minero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sí me lleva a pensar mucho este contraste entre el Programa Nacional de Ecología del 88 y los últimos planes de desarrollo. Entonces, bien, la ponencia se titula, como dice él, Big Push que iniciar ambiental. Entonces, bien, vamos a cuál es la estructura del trabajo. En la estructura del trabajo intento hacer de entrada un planteamiento del problema como el antropoceno, ¿no? En este caso el problema es el antropoceno y la Agenda 2030 de la ONU es una posible solución al antropoceno, ¿no? Una vuelta al Holoceno o un estado geológico posterior diferente de ambos. Después, la respuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que justo es el marco teórico del Big Push que inició ambiental. Vamos a entrar a ver qué es eso. Bueno, después en el punto 3 entramos precisamente a ver qué es el Big Push que inició ambiental, y finalmente hacemos una crítica teórica y algunas contrastes sobre la posibilidad práctica del mismo Big Push que inició ambiental, esto tendiendo a que estos contrastes nos resulten en notas para una respuesta integral. El tema del Big Push me parece importante justo porque, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo de la ONU que se crea después de la segunda posguerra, entre los 40s y los 80s, dominaron gran parte de la política económica latinoamericana, ¿no? El modelo que conocemos como de industrialización por sustitución de importaciones fue de alguna forma una propuesta teórica de la CEPAL, ¿no? A partir de los 80s, cuando América Latina y el mundo en general cambia a una política de crecimiento orientada hacia afuera, la CEPAL deja de ser escuchada. Sin embargo, sigue siendo un organismo bastante importante para los economistas, ¿no? Y para la formación de política pública, en este caso alternativa. Entonces, entremos al antropoceno. Estas son varias láminas que me voy a pasar muy rápido, un poco para pensar en lo que propuestas anteriores veían. Si vemos el antropoceno como aquel cambio aquel cambio geológico que sufre la Tierra, sobre todo después de la primera revolución industrial, notamos que si bien hay un cambio en la era geológica, este se acelera sobre todo a partir de 1950, lo exponen otros autores, entre otros Paul Crutzen, quien tuvo el premio Nobel de Química junto con nuestro profesor Mario Molina, y a partir de 1950 hay un crecimiento exponencial, tanto de la población urbana como del crecimiento económico. También vemos aquí a partir de 1950 un cambio exponencial, pero no solo eso, también del uso de agua, que hay una fuerte correlación, y si vemos, si bien viene aumentando, aquí no se percibe, pero desde 1750 o 1800 se vuelve exponencial desde 1950. También el uso de fertilizantes, sobre todo con la revolución verde por acá, y lo que el uso de fertilizantes implica en contaminación de agua, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono, lo paso rápido también para notar el crecimiento exponencial. Aquí lo conocemos como the Great Acceleration. El de metano, también el crecimiento, la pendiente más marcada es de 1950. El óxido nitroso, la misma tendencia, y esto resulta por efecto invernadero en
en un aumento en la temperatura superficial del planeta. Bien, y bueno, la captura, la captura de especies marinas, lo que implica lo que significa y resulta en una pérdida de biodiversidad. Y bueno, la acidificación de los océanos, producto de la absorción que los océanos hacen para, bueno, que de alguna forma es mitigación del cambio climático, ¿no? También es una, bueno, la acidificación del océano y la pérdida, bueno, como última lámina esta, la pérdida de bosques tropicales, ¿no? Entonces, estas láminas, pasadas muy rápido, me parece que nos presentan el problema de, sí, el antropoceno, tema de este congreso, desde, o sea, si bien inicia, bueno, podríamos discutir eso también, hay quienes dicen que con la revolución industrial, hay quienes dicen, como Jason Moore y, bueno, el Marlvater y otros citados aquí antes, que inicia desde 1521 con el inicio del capitalismo en la modernidad. Pero bueno, que quedémonos con, amén de su inicio, que hay una gran aceleración a partir de 1950. Entonces, bien, ante esto, conocemos los objetivos del desarrollo del milenio que la Asamblea General de las Naciones Unidas ponen en el año 2000, con fecha límite 2015, y en 2015, una vez cumplidos los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, se plantea la Agenda 2030, en 2015, en septiembre de 2015. Y esta Agenda 2030 o Agenda 2030 consiste en lo que se conoce como 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? No los digo todos, pero bueno, este es poner fin a la pobreza, poner fin al hambre y agricultura sostenible. Eso tiene que ver con salud, educación, igualdad de género, uso de agua, energía, crecimiento económico. El noveno, no recuerdo qué refiere, infraestructuras resilientes. El décimo, bueno, desigualdades, bueno, así nos vamos, ¿no? El 13 es cambio climático, el 14 es ecosistemas marinos, el 15 es ecosistemas terrestres, el 16 son sociedades más inclusivas y bueno, el 17 son alianzas estratégicas. No sé, más o menos estamos familiarizados con la Agenda 2030, más o menos, sino para ver qué tan específicos hay aquí. Bueno, entonces, esta es la última propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no el último pacto mundial, que con la agenda, bueno, evidentemente se planea cumplir a 2030 y consiste en estos 17 objetivos, ¿no? Entonces, bueno, es septiembre de 2015, se dice que expresa el compromiso de liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza. Bueno, son 17 ODS y cada uno de esos tiene determinadas metas, 169 metas en total. Y bueno, esto también nos lo dice las mismas Naciones Unidas, son de carácter integrado e indivisible, ¿no? Esto es importante y volvemos después, ¿no? De carácter integrado e indivisible. Si las Naciones Unidas lo plantean como un carácter integrado e indivisible, bueno, lo plantean así, sin embargo, no proponen un marco teórico analítico ni de indicadores para la forma en cómo pueden conjuntarse. Entonces, bueno, tenemos aquí que el objetivo 13 es de adaptación y mitigación al cambio climático. Una primera observación que nosotros hacemos a esto es que, si bien el objetivo 13 es de adaptación y mitigación al cambio climático, este no puede esbozarse para la integración de política pública de forma independiente, de forma, bueno, justo aludiendo al carácter integrado e indivisible, se considera que ese objetivo 13 debe de venir también con, sobre todo, podría estar relacionado con los otros 16, pero pensemos en que están relacionados de forma directa. En este caso, el fin al hambre y la agricultura sostenible porque la agricultura, bueno, la agricultura sostenible también como una política de mitigación del cambio climático. El objetivo sexto, que es disponibilidad y gestión sostenible del agua, porque bueno, el cambio climático genera estrés hídrico en muchas, bueno, generará estrés hídrico en muchas zonas del mundo, aquí en México particularmente en el norte, en Baja California, ¿no? Con el séptimo, energía asequible y limpia, que evidentemente y tiene que ver de forma directa con la mitigación del cambio climático. El 11, que son asentamientos resilientes, es adaptación, es una disminución de vulnerabilidad. El 14, que es la conservación de ecosistemas marinos. Y el 15, que es el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, ¿no? Entonces aquí se considera que estos 6 objetivos adicionales deben de tratarse para una política integral junto con el objetivo 13, que podríamos decir que el objetivo que para este congreso deberíamos enfocarnos en el 13, sin embargo aquí se sostiene que hay que interrelacionarlo con los 6 restantes. Entonces, justo como las Naciones Unidas no plantean un marco teórico analítico, la CEPAL sí lo hace.
¿no? La CEPAL en 2016, unos meses después, en mayo, publica este documento que conoce como Horizonte 2030, la igualdad del Centro del Desarrollo Sostenible, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces propone un marco analítico integrador, en donde haya un desarrollo de nuestra región latinoamericana capaz de converger con el mundo desarrollado, converger en tres sentidos, ¿no? Bueno, habla de un cambio estructural progresivo, un cambio de la estructura productiva, que tenga particularmente tres características, ¿no? Lo que en economía conocemos como eficiencia schumpeteriana. Disculpen si el argot economista aburre, a veces, bueno, voy a intentar pasar esto de forma muy básica. La eficiencia schumpeteriana alude a Joseph Schumpeter, un economista de mediados del siglo pasado, que trabaja cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces aquí la idea de la eficiencia schumpeteriana es que, bueno, o la idea en cómo la CEPAL lo plantea, es que la región latinoamericana tiene que buscar una mayor inversión en los sectores productivos en alta tecnología, ¿no? Dejémoslo así. Además de eso, con eficiencia keynesiana, aludiendo a Keynes, el economista que saca al mundo de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de 1929, y bueno, esta eficiencia keynesiana alude a una inversión productiva en la región, en aquellos sectores en los que la economía sea más productiva y tenga mejores utilidades, ¿no? Y además de esto le agregan lo que conocen como una eficiencia ambiental, ¿no? Esta eficiencia ambiental, vendremos después, se sostiene, o sostengo hablando en primera persona, no es propiamente una eficiencia ambiental, sino una restricción por emisiones de dióxido de carbono. A mí me parece peligroso decir que una restricción por emisiones de dióxido de carbono es ambiental, porque a pesar de que sí es ambiental, no solo, no integra de forma transversal todo lo que podríamos decir que es la dimensión ecológica del desarrollo. Entonces, bueno, lo conocen como dimensión ambiental. Entonces, bien, a esto, con la eficiencia schumpeteriana, aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, estas son las exportaciones en alta tecnología que tiene la región latinoamericana y la región asiática, y esto es su participación en el mercado mundial, ¿no? Entonces vemos que aquí América Latina tiene una baja participación en exportaciones de alta tecnología, y por tanto tiene una baja participación en las exportaciones totales mundiales, ¿no? No así, y caso contrario, con Asia, en donde hay una pendiente positiva o un aumento en el aumento de exportaciones de alta tecnología, y por tanto un aumento en sus participaciones de las exportaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces aquí, cuando nos referimos a eficiencia schumpeteriana, nos referimos a intentar alcanzar una mayor inversión en bienes de alta tecnología para poder alcanzar una mayor participación en el mercado mundial. Y bueno, aquí esto es para América Latina, las personas en situación de pobreza, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en México el 40% de nuestra población vive en pobreza, ¿no? El 40% prácticamente o podría ser la media, el 40%, en El Salvador casi el 70%, ¿no? El 40% en México, 40, 45, de acuerdo a Coneval, son algo así como 50, 60 millones de personas, ¿no? Que no es, 60 millones de personas viviendo en la pobreza no es cualquier cosa. Entonces, bueno, esto como un panorama social que tiene que ser integrado también en el momento en el de proponer propuestas de política de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces aquí tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero. América Latina y el Caribe, nos notamos que estamos en el 10%, México es el 2% nada más, pero bueno, veamos los países asiáticos, la Unión Europea y los Estados Unidos solos, ¿no? Incluso que casi es son el 15%. Entonces, ¿esto dónde nos sitúa también, ¿no? Sí, América, o quizá aquí una pregunta interesante sería, ¿cuál es el papel de América Latina frente al cambio climático, siendo que es la región que menos contribuye a él, ¿no? Entonces, estas son un poco las especies amenazadas para exponer que la pérdida de biodiversidad se da también en nuestra región y sobre todo en el Ecuador, el país más biodiverso del mundo. En Ecuador, que es preocupante, en México el cuarto país más biodiverso del mundo, en Brasil el tercer país más biodiverso del mundo, y bueno, aquí breviario cultural, México, Perú, Brasil y Ecuador, además de ser
bioculturalmente diversos, también son, bueno, culturalmente en un sentido humano diversos, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta de la CEPAL, o cómo la CEPAL intenta cumplir los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, es a través de lo que conocen como el Big Push keynesiano ambiental. Entonces, bueno, este Big Push keynesiano ambiental, bueno, esto ya lo dije. Bueno, el Big Push keynesiano ambiental es una coordinación de grandes inversiones, en donde cada inversión debe coordinarse con inversiones paralelas en otros sectores, para que cada una de ellas sea rentable y viable, ¿no? ¿Qué es esto? Grandes masas de inversión paralelas para que cada una sea rentable y se puedan complementar, ¿no? Y bueno, además de que sean grandes inversiones coordinadas, deben de tener también una restricción por gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, yéndonos a las raíces teóricas del Big Push, el Big Push como propuesta de desarrollo antes de que sea ambiental se planteó en 1943 por este señor, Paul Rosenstein-Rodan, un keynesiano de los 40s. Y bueno, ¿cómo se veía esta propuesta política económica, conocida como Big Push? Como una coordinación de inversiones, bueno, más que una coordinación de inversiones, es una planeación de inversiones, ¿no? En ese sentido, aquí nosotros destacamos, bueno, como Rosenstein-Rodan, this active participation of the state in economic life is a new factor which must be taken into account as a new datum, ¿no? ¿Qué es esto? La participación activa del Estado debe jugar un rol importante. Esto es de vital importancia porque notamos que después, en los 80s, la idea de la planeación económica o de la participación activa del Estado se pierde. Entonces, con Rosenstein-Rodan en los 40s, el Estado funge un papel vital, ¿no? No así con la versión ambiental que se propone en 2009 por dos economistas franceses. Esta versión ambiental supone un acuerdo internacional vinculante de cambio climático y, bueno, particularmente se expone en esta gráfica, ¿no? Disculpen, intenté no poner ningún tecnicismo económico, pero me parece que sí es importante. Aquí, bueno, este phi son las utilidades las utilidades generales de una economía, y este es el número de empresas, ¿no? N es el número de empresas. Entonces nos dicen los autores de la versión ambiental de Avermoglu y Jakes, supongamos que hay una coordinación de inversiones lo suficiente para generar una tendencia a la alza de las utilidades, ¿no? Entonces dice, bueno, hay una tendencia a la alza en las utilidades bastante pronunciada, sin embargo, la productividad es tal, y como no hay restricciones por emisiones de CO2, se llega a un límite en el que este acuerdo vinculante de cambio climático tiene que ser cumplido, ¿no? Entonces nos dicen los autores franceses, si hay una gran coordinación de inversiones contaminantes, bueno, no necesariamente contaminantes, pero sí contaminantes, a la alza se llega a un punto en el que el acuerdo vinculante entre en vigor, y esto hace que las utilidades caigan, ¿no? Entonces las utilidades caen, y a consecuencia de que las utilidades caen, las empresas buscan una destrucción creativa que las orilla a orientar sus inversiones en tecnologías limpias, ¿no? Entonces, después de este punto, luego de que hay un aumento, una caída por el acuerdo vinculante, una disminución de utilidades y aquí una inversión en tecnologías limpias, continúa de nuevo un aumento en las utilidades, pero ya con energías limpias, ¿no? Eso lo expongo de forma básica, pero la idea general que extraigo de aquí es que la propuesta de la CEPAL, lo que se conoce como la parte ambiental de su propuesta de desarrollo, implica solamente una restricción por emisiones de CO2, ¿no? Entonces, ante esto, lo que nosotros decimos, bueno, el Big Push ambiental como motor del desarrollo no incorpora de manera profunda ni transversal a la dimensión ecológica. Se reduce solo a la urgente e indispensable tarea de la mitigación de gases de efecto invernadero. En ese sentido, preferimos llamarlo Big Push con restricciones por emisiones de carbono, ¿no? Incluso ignora las estrategias de adaptación al cambio climático, ¿no? O sea, no es ambiental, simplemente es restrictivo de emisiones de CO2, y tampoco es una propuesta integral solo de cambio climático porque tampoco contempla adaptación. En ese sentido, bueno, la transición energética
indispensable y urgente solo ataca la parte más superficial del cambio climático, que es la necesidad de cubrir el creciente aumento de la demanda energética, ¿no? Lo que comentaba yo hace rato no cuestiona la oferta. Y bueno, un penúltimo comentario crítico: el cierre de las brechas tecnológicas y de ingreso puede resultar en políticas con sesgo antiindígena y anticampesino, ¿no? Cuando el mismo Banco Mundial y otras instituciones reconocen que la gobernanza local de estas comunidades indígenas, no solo, pero sí de algunas, contribuye a la mejor conservación de los bosques, ¿no? Lo diría ya Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009. Entonces, bueno, dejo estos últimos dos como comentarios críticos, también aquí en que la metodología de la economía del cambio climático, aquella que solo vislumbra costos y beneficios, debe ser ampliada un poco en el sentido de la ponencia anterior, para ver a la economía como un sistema abierto, ¿no? Entonces, bueno, un poco era esto. Y bueno, yo volví a esto, ¿no? Saqué un poco la propuesta de la CEPAL, podría decir que va aquí, bueno, y no solo aquí, sino solo a mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta propuesta de que hay que manejar de forma integrada, pues notamos que sí hay muchos pendientes que le hacen falta a la propuesta de la CEPALina, Entonces, bueno, pues muchas gracias.